El Real Madrid dejó escapar a Martín Zubizarreta. Y lo que voy a contarte puede explicar por qué muchos hablan de un nuevo error de Florentino Pérez. Soy Nilsson, y si eres madridista te recomiendo quedarte hasta el final porque cuanto más investigué esta historia, más preguntas me surgieron sobre la planificación deportiva del club. Estamos hablando de uno de los centrocampistas que durante meses fue relacionado con el Real Madrid como una posible solución para uno de los mayores problemas que ha dejado la salida de Toni Kroos. Cuando apareció el nombre de Martín Zubimendi en la órbita madridista, tengo que reconocer que me pareció una operación con bastante sentido. No porque fuera a convertirse automáticamente en una estrella mundial ni porque estuviera destinado a ganar un Balón de Oro. Me llamó la atención porque encajaba exactamente en una necesidad específica que muchos aficionados venían señalando desde hace tiempo. Y aquí es donde empieza toda la polémica. Porque según las informaciones que han ido apareciendo en las últimas horas, el Real Madrid tuvo la oportunidad de posicionarse seriamente por el jugador, pero finalmente decidió no avanzar en la operación. Mientras tanto, otros clubes sí estuvieron dispuestos a dar el paso definitivo. La pregunta que muchos madridistas se están haciendo es muy sencilla. Si el club sabía que necesitaba reforzar ciertas funciones en el centro del campo, ¿por qué dejó pasar una oportunidad que aparentemente encajaba tan bien en lo que necesitaba la plantilla? Y cuanto más analizo esta situación, más entiendo por qué este tema está generando tanto debate. Porque esto ya no se trata únicamente de Martín Zubimendi. Se trata de una sensación que empieza a instalarse entre parte de la afición. La sensación de que el Real Madrid podría estar confiando demasiado en que los problemas se resolverán solos. Y sinceramente, esa idea es la que más me preocupa. Cuando pienso en el Madrid actual veo una plantilla espectacular. Veo futbolistas jóvenes capaces de dominar Europa durante muchos años. Veo talento por todas partes. Veo calidad. Veo ambición. Veo potencial. Pero también veo algo que no desaparece por mucho que intentemos ignorarlo. Veo la enorme sombra que dejó Toni Kroos. Porque sustituir a un jugador de ese nivel no consiste simplemente en colocar a otro futbolista en su posición. Kroos representaba control. Representaba calma. Representaba inteligencia táctica. Representaba esa capacidad única para entender exactamente qué necesitaba cada partido en cada momento. Y desde su salida, el debate ha sido constante. ¿Tiene el Madrid un futbolista capaz de asumir ese papel? Algunos creen que sí. Otros creen que todavía no. Y precisamente por eso el nombre de Zubimendi despertó tanto interés. Porque independientemente de que guste más o menos como jugador, representaba un perfil muy concreto. Un perfil que muchos consideran necesario dentro de la plantilla actual. Lo curioso es que esta discusión me recuerda a otras situaciones que hemos vivido en el pasado. Momentos en los que el club detectó una necesidad. Momentos en los que aparecieron candidatos interesantes en el mercado. Momentos en los que finalmente se decidió esperar. Y aunque en ocasiones esa paciencia terminó dando resultados extraordinarios, también hubo casos donde la espera acabó generando problemas que después resultaron mucho más difíciles de solucionar. Por eso creo que este debate merece ser analizado con calma. Porque sería injusto convertir a Zubimendi en una especie de salvador que jamás fue. Pero también sería un error ignorar lo que representa esta operación. Lo que realmente está discutiendo el madridismo no es si Zubimendi era el fichaje perfecto. Lo que está discutiendo es si el club está identificando correctamente sus prioridades deportivas. Y cuanto más profundizamos en esta historia, más evidente parece que existe una división importante entre quienes confían plenamente en el plan de Florentino Pérez y quienes empiezan a pensar que el presidente podría estar repitiendo una estrategia que ya generó dudas en temporadas anteriores. Y precisamente ahí es donde la situación se vuelve realmente interesante. Porque cuando analizamos los movimientos recientes del Real Madrid, encontramos varios detalles que podrían explicar por qué la directiva decidió dejar escapar una operación que, sobre el papel, parecía tener bastante lógica. Cuando empecé a analizar con más profundidad el caso de Martín Zubimendi, llegué a una conclusión que probablemente no gustará a todo el mundo. Creo que gran parte del debate está siendo mal enfocado. Porque la verdadera pregunta no es si Zubimendi era una estrella mundial. La verdadera pregunta es si el Real Madrid necesitaba exactamente un futbolista con características similares a las suyas. Y para mí, ahí está el corazón de toda esta historia. Durante los últimos años hemos visto cómo el Real Madrid construía uno de los centros del campo más físicos, dinámicos y poderosos de Europa. Camavinga aporta energía prácticamente infinita. Tchouaméni ofrece fuerza defensiva y capacidad de recuperación. Valverde es una auténtica máquina capaz de aparecer en todas las zonas del campo. Bellingham tiene llegada, personalidad y una capacidad extraordinaria para decidir partidos.
Cuando uno observa esos nombres entiende perfectamente por qué Florentino Pérez y la dirección deportiva tienen tanta confianza en el futuro del equipo. El problema es que el fútbol no consiste únicamente en reunir grandes futbolistas. Consiste en combinar perfiles diferentes. Y cuanto más veo jugar al Real Madrid, más evidente me parece que existe una función muy específica que todavía sigue buscando dueño. La función de organizador. La función del jugador capaz de controlar el ritmo del partido. La función del futbolista que sabe cuándo acelerar y cuándo enfriar el encuentro. La función que durante tantos años ejerció Toni Kroos con una naturalidad casi insultante. Y aquí quiero ser muy claro. No estoy diciendo que Zubimendi fuera el nuevo Kroos. Porque no lo es. Tampoco creo que exista actualmente un jugador capaz de reproducir exactamente lo que hacía el alemán. De hecho, intentar encontrar otro Kroos probablemente sería un error. Pero sí creo que existen perfiles capaces de ayudar a cubrir parte de ese vacío táctico que todavía percibo en determinados partidos importantes. Y Zubimendi encajaba precisamente en esa categoría. Lo que más me llamaba la atención de él no eran los titulares ni las estadísticas espectaculares. Era algo mucho más sencillo. Su capacidad para dar equilibrio al equipo. Su inteligencia para interpretar espacios. Su habilidad para ofrecer siempre una línea de pase a sus compañeros. Su disciplina táctica. Su comprensión del juego. Son cualidades que muchas veces pasan desapercibidas para el gran público porque no generan vídeos virales ni ocupan portadas constantemente. Pero los entrenadores las valoran muchísimo. Y cuando observamos a los equipos que dominan Europa, descubrimos algo interesante. Casi todos cuentan con futbolistas capaces de organizar el juego desde zonas interiores. Jugadores que actúan como auténticos directores de orquesta. Por eso entiendo perfectamente que muchos madridistas vieran en Zubimendi una oportunidad interesante. Ahora bien, también quiero analizar el otro lado de la historia. Porque sería injusto ignorar los argumentos de quienes defienden la decisión del club. Y la realidad es que esos argumentos también tienen bastante lógica. Florentino Pérez lleva años demostrando que no está dispuesto a realizar fichajes simplemente para satisfacer la presión mediática o la ansiedad de la afición. Si el club considera que un jugador no representa una mejora suficientemente importante, la operación no se realiza. Es una filosofía que ha evitado muchos errores millonarios durante la última década. Además, existe otro factor que pocas veces se menciona. La enorme confianza que el club tiene en los futbolistas que ya forman parte de la plantilla. Y sinceramente, no me sorprende. Porque si yo fuera dirigente del Real Madrid y viera la progresión que han tenido jugadores como Camavinga, Tchouaméni o Bellingham durante los últimos años, probablemente también tendría la tentación de pensar que la solución ya está dentro de casa. El problema es que una cosa es confiar en la evolución de tus jugadores. Y otra muy distinta es asumir que esa evolución resolverá automáticamente todos los problemas. Son dos conceptos completamente diferentes. Por ejemplo, Bellingham puede convertirse en uno de los mejores futbolistas del planeta. De hecho, creo que va camino de conseguirlo. Pero eso no significa necesariamente que vaya a convertirse en un organizador de juego. Camavinga puede seguir creciendo de forma espectacular. Pero eso tampoco implica que vaya a asumir exactamente las mismas responsabilidades que tenía Kroos. Cada jugador posee características propias. Cada jugador interpreta el fútbol de manera diferente. Y cuando intentas obligar a un futbolista a convertirse en algo que no es, muchas veces terminas desperdiciando precisamente aquello que lo hace especial. Por eso sigo pensando que el debate generado por Zubimendi es mucho más profundo de lo que parece. No estamos discutiendo únicamente sobre un fichaje. Estamos discutiendo sobre la dirección táctica que quiere tomar el Real Madrid durante los próximos años. Estamos discutiendo sobre cómo imagina Florentino Pérez el futuro de este equipo. Y cuanto más reflexiono sobre ello, más convencido estoy de que existe una explicación detrás de todo esto que todavía no estamos viendo con claridad. Porque si el Madrid dejó escapar una operación que aparentemente tenía sentido, entonces la pregunta cambia por completo. Ya no se trata de por qué no llegó Zubimendi. La verdadera pregunta es quién puede estar ocupando el lugar que el club tenía reservado para ese perfil. Y cuando empecé a investigar las posibles respuestas, encontré varios detalles que podrían cambiar completamente la manera en que estamos interpretando esta historia. Y aquí es donde la historia da un giro que, en mi opinión, muchos aficionados todavía no han terminado de comprender. Porque cuanto más analizaba la situación de Martín Zubimendi, más me convencía de que la decisión del Real Madrid no podía explicarse únicamente por cuestiones económicas. Tampoco podía explicarse simplemente por una falta de interés deportivo. Estamos hablando de un club que estudia cada movimiento con una precisión casi obsesiva. Un club que rara vez deja escapar una operación importante por casualidad.
Por eso empecé a hacerme una pregunta diferente. ¿Y si el problema nunca fue Zubimendi? ¿Y si el Real Madrid considera que la solución para esa posición es completamente distinta a la que imagina gran parte del madridismo? Porque cuando observamos los movimientos de Florentino Pérez durante los últimos años aparece un patrón bastante claro. El presidente no suele fichar para cubrir necesidades inmediatas. Ficha para dominar el futuro. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Mientras muchos clubes buscan soluciones para la próxima temporada, Florentino suele buscar jugadores capaces de marcar la próxima década. Lo vimos con Vinicius. Lo vimos con Rodrigo. Lo vimos con Camavinga. Lo vimos con Tchouaméni. Lo vimos con Bellingham. En todos esos casos existía algo en común. No eran fichajes pensados únicamente para resolver un problema puntual. Eran apuestas estratégicas. Jugadores llamados a convertirse en pilares del proyecto. Y quizás esa mentalidad sea precisamente la que explica por qué determinadas operaciones nunca terminan materializándose. Ahora bien, aquí aparece un riesgo enorme. Porque mientras el club piensa en el futuro, el presente sigue avanzando. La próxima Champions no se jugará dentro de 5 años. Se jugará dentro de unos meses. La próxima Liga tampoco espera. Y la exigencia del Real Madrid obliga a competir al máximo nivel desde el primer día. Por eso entiendo perfectamente la preocupación de una parte de la afición. Porque el equipo ya no cuenta con Toni Kroos. Porque Luka Modric está viviendo los últimos capítulos de una carrera legendaria. Porque algunas derrotas recientes dejaron sensaciones que todavía generan debate. Y porque muchos madridistas tienen la impresión de que todavía existe una pieza que falta para completar el puzzle. No estoy diciendo que tengan razón. Pero sí entiendo perfectamente por qué piensan así. De hecho, yo mismo he tenido esa sensación viendo algunos partidos importantes. Partidos en los que el equipo dominaba físicamente. Partidos en los que el equipo generaba ocasiones. Partidos en los que el talento individual aparecía constantemente. Y aún así existían momentos donde parecía faltar alguien capaz de imponer orden cuando el encuentro entraba en fases más caóticas. Es una percepción que seguramente muchos compartirán y otros rechazarán por completo. Y eso es precisamente lo que hace tan interesante este debate. Porque no estamos hablando de una verdad absoluta. Estamos hablando de una visión futbolística. De una manera de entender cómo debe construirse un equipo campeón. Lo que sí tengo claro es que Florentino Pérez se enfrenta a una de las decisiones más delicadas de los últimos años. Durante mucho tiempo el éxito del proyecto permitió que muchas incógnitas pasaran desapercibidas. Cuando ganas Champions, cuando levantas títulos constantemente, resulta más fácil confiar en el camino elegido. Pero el fútbol tiene memoria corta. Y la presión sobre el Real Madrid nunca desaparece. Por eso los próximos movimientos serán observados con una atención enorme. Cada fichaje, cada salida, cada decisión, cada oportunidad que el club deje pasar. Todo será analizado al detalle. Y precisamente por eso el caso Zubimendi no va a desaparecer tan fácilmente del debate madridista. Porque para muchos aficionados se ha convertido en un símbolo. El símbolo de una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Está el Real Madrid construyendo exactamente la plantilla que necesita? O mejor dicho, ¿está construyendo la plantilla que necesitará dentro de unos años mientras descuida algunas necesidades actuales? Esa es la gran duda. Y sinceramente, creo que solo el tiempo tendrá la respuesta definitiva. Quizá dentro de unos meses estemos celebrando otra temporada histórica y recordemos este debate como una preocupación completamente exagerada. No sería la primera vez que Florentino deja a todo el mundo con la boca abierta. Ha ocurrido muchas veces. Más veces de las que sus críticos están dispuestos a reconocer. Pero también es cierto que las grandes instituciones se fortalecen cuando son capaces de cuestionarse a sí mismas. Cuando analizan sus decisiones. Cuando identifican posibles errores antes de que sea demasiado tarde. Y por eso creo que esta discusión es positiva. Porque demuestra que el madridismo sigue exigiendo la excelencia absoluta. No basta con competir. No basta con estar entre los mejores. La afición del Real Madrid siempre quiere más. Siempre espera más. Siempre exige más. Y probablemente esa mentalidad sea una de las razones por las que este club ha construido una historia incomparable. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Florentino Pérez ha cometido un error dejando escapar a Martín Zubimendi? ¿Pensáis que el club necesitaba un perfil como el suyo para sustituir parte de lo que representaba Toni Kroos? ¿O confiáis plenamente en que la dirección deportiva tiene preparado un plan mucho más ambicioso que todavía no conocemos? Leeros en los comentarios va a ser tan interesante como el propio debate.
porque tengo la sensación de que esta historia todavía no ha terminado. Y algo me dice que durante las próximas semanas vamos a descubrir si Florentino Pérez tenía razón, o si el madridismo acaba de ver escapar una oportunidad que podría dar mucho que hablar en el futuro. Recuerda dar al like, suscribirse al canal y dejarnos un comentario.